Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Anda Silva del canal Electrónicas Anda Silva. Espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones. En este video te voy a enseñar básicamente a hacer un verdadero electrónico en la parte de la reparación, de cómo seguir las pistas de circuito impreso para poder diagnosticar cualquier falla. Ese método te sirve para diagnosticar si el componente está abierto, es cerrado o si está en serie o en paralelo. Así que no te pierdas la información. Bendiciones y suscríbete. Muchas gracias por el apoyo. Que se encuentren muy bien. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día. Aquí en este video voy a explicar básicamente la esencia de la electrónica como tal. Si tú realmente quieres ser un verdadero electrónico, un verdadero reparador de tarjetas electrónicas, pues este método que yo voy a aplicar acá es el correcto para entender cómo va conectado un circuito de un punto a otro. Este método sirve para detectar básicamente dos cosas. Bueno, primero entender de cómo va conectado el circuito electrónico, pero también te ayuda a detectar básicamente cuando un componente electrónico está o en cortocircuito. También te ayuda a entender, a saber si un componente electrónico está abierto, ¿verdad? También te ayuda a entender cuando un componente electrónico está en serie o está en paralelo o está en conexión mixta, ¿verdad? Es decir, es este método que yo aplico en mis enseñanzas es el método correcto para tú ser un verdadero reparador y el que te va a ayudar a detectar muchas averías y muchas fallas respectivamente en las fuentes conmutadas o en tarjetas electrónicas del aparato que sea, ¿verdad? ¿En qué consiste esto? Bueno, debemos entenderlo, amigo, que nuestra mano derecha va a ser el multímetro digital en escala de continuidad. Ahí lo tenemos. La escala de continuidad, recuerden, es la que suena al chocar las puntas, ¿verdad? Debemos entender cómo está conectado un circuito electrónico, porque vamos a suponer el aparato llega que no enciende, ¿verdad? Y resulta que acontece que no tengo voltaje en la parte primaria de la fuente de alimentación. Entonces debemos ubicar dónde podría estar el problema. Entonces, el seguimiento de pistas es la clave de este método. ¿Cómo es eso? Bueno, yo he aplicado esto en otros videos, pues el que no lo ha visto, de repente este video le va a ayudar bastante. Porque si yo quiero entender cómo va conectado un circuito electrónico, no hay nada mejor en la vida de la parte de la electrónica que sacar información a partir del producto que ya está elaborado, ¿verdad? Si yo quiero entender cómo funciona la electrónica, cómo trabaja la electrónica, debemos entender, amigos, que esta tarjeta de alimentación, por ejemplo, tiene un principio y tiene un final. Así de sencillo, tiene un circuito de entrada, tiene un circuito de salida. Esta tarjeta, para poder trabajar, tiene que empezar por el circuito de entrada, es decir, la alimentación de 220 o 110 voltios dependiendo del país donde te ubiques, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber cómo están conectados los componentes electrónicos o interconectados en una tarjeta electrónica, pues debemos entender cómo está conectado. Para eso yo siempre les digo sobre todo a los principiantes, ¿verdad? Que empiecen a estudiar desde la línea de entrada. Recuerden, la línea de entrada es donde se va a conectar lo que viene siendo la fase o la línea y el neutro. Es decir, 220 VAC o 110. BAC. A partir de allí tú puedes sacar una historia y entender cómo va conectado los componentes electrónicos hasta cierto punto, ¿verdad? Por ejemplo, fíjate, yo tengo acá, mira, voy a bajar, voy a adelantar esto, porque yo quiero que tú me analices. Es algo muy importante, es algo muy fundamental de cómo va conectado esto, amigos. Fíjate, acá dice línea y neutro. Por ahí empieza la historia, es decir, ahí se conecta el cable de alimentación. Si yo sigo una pista, vamos a suponer esta, se está metiendo a este componente y aquí me habla de un fusible. El fusible está conectado desde este punto de la línea, pasa por acá y llega a esto. Lo que me quiere decir, amigo, es que ya el fusible en esta conexión que se conecta entre uno de los terminales de la corriente alterna al fusible y pasa para este lado, significa que el fusible está en serie. ¿Ya? Entonces, el fusible está en serie. Entonces, si yo sigo el camino, ¿verdad? El otro terminal del fusible se está metiendo, amigos, y esto es por lógica, se va a meter directo a otro componente electrónico. Fíjate. ¿Qué tenemos acá? Mira, ahí tengo el símbolo electrónico de un varistor. ¿Verdad? Y el otro terminal del varistor, fíjate hacia dónde se mete. Mira. Aquí hemos aprendido dos cosas básicamente.
El fusible se está metiendo con uno de los terminales de la corriente alterna, ¿verdad? Salta para este lado, es decir, está en serie. Luego, el otro lado del fusible se mete directamente a uno de los terminales del varistor. Y el otro terminal del varistor se está metiendo directamente a la línea. Lo que quiere decir, amigos, es que el varistor como tal está en paralelo con la línea de entrada. Este método, amigos, es muy importante porque tú vas a entender cómo están conectados los componentes electrónicos en el circuito. Te va a ayudar a, básicamente, a verificar si el componente se abrió o cómo está conectado el componente, si en serie, si en paralelo, en fin. Este método es, si tú realmente amas la electrónica, pues te recomiendo que lo hagas y que lo apliques. No solamente con la entrada, sino con la salida también o cualquier zona de la fuente de alimentación. Bien, fíjate lo siguiente. Acá tenemos, esa parte ya la entendimos, mira, ve. Por este lado que tengo acá, vamos a verificar. Bien, mira esto. En esta zona de acá, aquí, en esta parte de acá, fíjate que tenemos el fusible. Mira, acá lo tenemos, ¿verdad? El fusible se mete con el varistor y fíjate lo que tenemos acá. Del otro lado del varistor, se está metiendo a esto que está acá. ¿Qué es esto que está acá? Esto es un capacitor. El capacitor, míralo. Ahí está, míralo. Acá está. Capacitor. ¿Capacitor de qué? Capacitor que pertenece al filtro MC, ¿verdad? Este capacitor, si lo vemos, observemos, acá en esta zona de acá, este capacitor, fíjate, se está metiendo con un terminal del varistor y el otro con el otro terminal del varistor. Lo que quiere decir es que está en paralelo. ¿Se dan cuenta? Y así sucesivamente podemos ir conectando. Mira esto. Salimos de acá. Este terminal del capacitor se está metiendo con un terminal que pasa por acá. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y fíjate lo siguiente. Perdón, acá, en este lado. Aquí tenemos el capacitor. Bueno, aquí tenemos otro también, que viene siendo casi lo mismo porque este capacitor pasa por acá y se mete con el otro capacitor. Ahí lo tenemos. Voy a poner otro marcador porque este se está agotando. Mira, ven, aquí lo tenemos. Capacitor. Bien, capacitor. El capacitor de línea MC tiene que ir con una bobina. Una bobina, uno de los terminales de la bobina que va en serie. Mira, aquí está. Ahí la tenemos. Y el otro terminal del capacitor se mete al otro terminal de la bobina. Ahí lo tenemos. Perfecto. Esta bobina hay que tomar en cuenta una cosa acá. Esta bobina, amigos, viene en serie. Al igual que lo que viene siendo este componente electrónico que está acá. ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué creen ustedes? Ahí dice que es una resistencia, pero ¿una resistencia de qué? Es una resistencia dependiente de la temperatura, es decir, un termistor. Ese termistor se comunica la otra parte con un capacitor de línea también, CX, y pasa por acá donde se está metiendo a la bobina. Esto es una bobina. Ahí la tenemos. Excelente. Ahora, esta parte de acá es muy importante entenderlo porque la bobina hay una comunicación que se mete directamente para acá y está llegando a uno de los terminales del medio del puente rectificador. Así de sencillo. Si seguimos la bobina de acá, pasa por acá, sigue la pista a través del capacitor, por acá, por acá, por acá, por acá y se está metiendo a la otra parte del medio del capacitor. Perdón, del puente rectificador. ¿Por qué? Porque la línea de entrada tiene que haber comunicación con el puente rectificador. ¿Me explico? Por la alterna, por la parte del medio. Y ahí está. Esto es un método, amigos, que no debe fallar. Observemos con el multímetro digital aplicando la continuidad, ¿verdad? Tengo el multímetro acá. Voy a retroceder un poco. Ahí lo tenemos. Voy a adelantar. Bien, perfecto. Mira. Observemos. En esta zona de acá yo tengo la línea de entrada, ¿verdad?
La línea de entrada se va a meter con un fusible. Ahí está. Y el fusible, obviamente, al marcar continuidad, ya no puede. Aquí está continuidad de este punto a este punto. Ahí está la continuidad. Perfecto. Si sigo la pista por acá, por acá, por acá, se va a meter al varistor. Mira, la continuidad sigue, no se pierde. Por eso es la importancia de aprender a medir bien y leer las pistas. Bien, si yo sigo esta zona acá del varistor, pasa y me llega al otro capacitor. ¿Se dan cuenta? De ese capacitor salta a esta parte de acá. ¿Qué es esto? Esto que está acá, mira, es parte de la bobina. Porque hay dos bobinas, aquí hay una. Bien, entonces de la línea de uno de los terminales pasa por acá, mira. Sigue por acá, se mete al varistor, al termistor, ¿verdad? Pero ya del otro lado, ¿qué tenemos? Mira, ya no es continuidad. Ya es el valor resistivo de la propia resistencia. Porque la resistencia termistor está en lo que se conoce como serie. Fíjate, del primer terminal, acá en esta zona, sí me marca continuidad. Mira. Pero del segundo terminal ya no es continuidad. Ya es un valor resistivo. Fíjate cómo cambia la lectura. Y esa cuestión pasa por allí, se mete acá. ¿Verdad? Pero mira el valor resistivo. Pasa por acá y se está metiendo acá. Mira. ¿Te das cuenta? Ahora, el otro terminal tiene que dar con este. Si seguimos la pista, obviamente, porque pasa por acá, se mete por esta zona, ¿verdad? Es la bobina, pasa por el capacitor, pasa por la bobina, aquí en esta zona. Ahí la tenemos, excelente. Si sigo la pista, pasa por acá el otro capacitor, excelente. Pasa por el varistor, excelente. Y ya llegaría directamente acá. Con este método, amigos, con este método ustedes pueden saber, repito una vez más, saber si hay algún componente abierto, si hay algún componente en cortocircuito, si hay cómo está conectado un componente, si en serie, si en paralelo, si en mixto, en fin, puedes detectar averías con este método. Este es el método que yo diría uno de los mejores si te dedicas a la reparación electrónica. No solamente sirve para la parte de la entrada, hago el ejercicio en la parte caliente, por decirlo así, porque, o en la parte de la zona de la alterna. ¿Por qué? Porque es una de las partes más fáciles para poder entender los circuitos electrónicos para personas que están recién comenzando en el mundo de la electrónica. ¿Me explico? Entonces la idea siempre es tratar de ayudar a todos. Me explico para que puedan entender. Pero si aplicas este método, amigos, estás del otro lado en la electrónica. Suscríbete al canal de Electrónica Janda Silva, bendiciones para todos, y también me puedes seguir por Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva y La Vida de Janda Silva. Espero se encuentren muy bien, bendiciones.